E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si se niegas al ladrón, tú podrías tener, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías de mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre comías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación. Cuando estaba leyendo este pasaje, hermanos, me di cuenta que Dios estaba mostrando, no es un salmo de David, dice que es un salmo de Asaf. Y estaba notando y dándome cuenta de la magnificencia de nuestro Dios. Quiero compartirle este mensaje. Con todo mi corazón deseo ser de bendición para cada uno de ustedes, para seguir adelante firmes en el camino de Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos. Bendito Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos agradecidos, Padre, porque usted ha sido bueno con nosotros, mi Dios. Gracias porque tiene misericordia cada día. No podemos, Señor, con palabras entender, Señor, el poder, el amor, Señor, y la misericordia que tienes para con cada uno de nosotros cada día, bendito Dios. Tu magnificencia, Señor, que tienes el control de todo, Padre, tu grandeza, bendito Dios. Ayúdame, Señor, a compartirla, a poder ser claro, Señor, en mis palabras. Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en cada corazón, que ninguna palabra corrompida, Señor, salga de mi boca, Señor, sino la que sea buena para la necesaria edificación de esta iglesia, Señor, y de tu pueblo, Señor, que escuche este mensaje, bendito Dios. En tus manos nos ponemos, Señor, quédate con nosotros, rogamos, Señor, de tu bendición y que para ti sea la honra y la gloria en esta noche. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. En la iglesia, y reciban saludos, hermanos, de la iglesia Bautista Belén, el pastor Daniel Olmos, en León, Guanajuato. Acostumbramos a tener un versículo de memoria y había puesto Primera de Reyes 18:21. No lo busque, pero si usted se acuerda de esa historia, es la historia donde Elías se enfrenta a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, y él dice en este versículo: si Jehová es Dios, seguidle. Si Jehová es Dios, seguidle. Y el altar está destruido. Elías reconstruye el altar, hace una oración, prepara el holocausto, y se manifiesta una obra con poder de parte de nuestro Dios. Desciende fuego del cielo, consume el holocausto, consume el agua que habían echado, y el pueblo reconoce una cosa, dice: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces, la magnificencia de nuestro Dios, o la magnificencia divina, hace referencia a la grandeza y generosidad de Dios como creador y fundamento de todo. Les voy a pedir, por favor, que busquen en su Biblia Génesis capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer solamente los versículos. Síganme con su vista, solamente con su palabra. El poder de Dios fue manifestado desde el principio en la creación. Dice el versículo 3, síganme nada más con su vista: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 9, dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar,
y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la unión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semillas, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señal para las estaciones, para días y años. Versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Entonces, versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastraba sobre la tierra. Versículo 31, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día 6. Que dice el versículo 31, que vio Dios que era bueno en gran manera. Toda la creación que él había formado por el poder de su palabra, hermanos, Dios había visto que era bueno lo que él había hecho. Cuando formó al hombre, igual dijo lo mismo, vio Dios que era bueno. Dice su palabra que él nos permitió que nos enseñoreáramos de los animales, de las bestias del campo, de los animales que están en el agua, de las aves del cielo. Dios nos permitió que nos enseñoreáramos de las bestias del campo, y él nos hizo un poco menor que los ángeles. Dice la palabra de Dios que él nos dio ese privilegio, hermanos, pero ojo, y es importante esto, sin que nos olvidáramos de quién había hecho todas las cosas. Amén. Sin que su pueblo, sin que cada uno de nosotros aquí presentes nos olvidáramos de quién había hecho todas las cosas. Dice su palabra que por él fueron todas las cosas, fueron creadas todas las cosas. Entonces, lamentablemente, el ser humano siempre se ha corrompido buscando lo que según para él es mejor. La verdad es de que yo recuerdo, hermanos, y para mí es de mucha bendición las familias que la verdad me da un poco de tristeza darme cuenta que no están aquí, de los que yo conocía, de los que yo había visto hace 15 años, solamente el hermano Chuy Esparza, la familia del pastor, pero faltan muchas familias y no quiero mencionarlas, no se vayan a sentir por alguna que no mencione, pero es triste, hermanos, ver que en lugar de ir creciendo en la obra de Dios, de seguir adelante en el camino, pase lo que pase, como cuando tenemos el viento en contra, hermanos, queremos seguir caminando y hacemos esto, no podemos, pero seguimos adelante. Así es, hay que estar en la obra de Dios, aguantando, hermanos, lo que venga, aunque sea el viento en contra, pero seguir adelante en los caminos en la obra de nuestro Dios. Dios nos ha dado el privilegio de permanecer, hermanos, o de seguir trabajando en su obra. Gracias a Dios, los martes vamos a ganar almas por la pura gracia de Dios. Después de la ganancia de almas tenemos una clase de guitarra. Los miércoles tenemos el servicio en la iglesia, el jueves no, el viernes tenemos un culto de oración, puros varones. El sábado es ganancia de almas a las 4 o 5 de la tarde. Después el culto de jóvenes, y ya el domingo en la mañana tenemos clase, mi esposa y yo, y aparte me toca en la primera hora la clase de dirigir la música ahí en la iglesia. Entonces la realidad es de que cuando uno está en las cosas de Dios, cuando uno está sirviendo, hay paz en su corazón, hay gozo, hermanos. Termina uno cansado, termina uno a veces
muy agotado, hermanos. Ya nada más uno pisa, se acuesta en la cama y cae bien rendido, no pasa ni 2 minutos y ya estamos dormidos porque cae uno cansado, pero la realidad es que es un privilegio estar en la obra de Dios. Amén. ¿Qué pasa, hermanos? Que muchas de las veces el pastor predica, yo estaba platicando con él y yo había escuchado predicaciones como acordaos de la mujer de Lot, no calles. Había escuchado predicaciones del pastor acerca de una secuencia de los frutos del Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo. Y yo creo, hermanos, que el pastor ora por ustedes, ora por las familias para que regresen, para que estén firmes, hermanos, en la obra de Dios. ¿Y qué sucede? Que de repente esperamos que haya respuesta de la gente y algunos dicen amén, algunos no. A veces sucede que hasta en el mismo carro se pelean ahí las parejas, la familia, y ya llegamos de malas y nos roba la bendición el enemigo, porque muchas de las veces, hermanos, y dice su palabra, no cae en buena tierra el mensaje. Entonces, y pasa también, llegamos a la casa, que ya tengo hambre, se pone de malas, o prende la televisión y se desconecta de lo que sucedió aquí en la iglesia, el mensaje que se le predicó. Entonces, hay mucha gente, hermanos, que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y es un claro ejemplo, hermanos, que podemos leer en el libro de los reyes. El rey Acab, hay muchos reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y podemos hablar desde el principio de Adán y de Eva, podemos hablar desde la desobediencia de ellos, podemos hablar de Caín, podemos hablar que mató a su hermano Abel, podemos hablar de los tiempos de Noé, hermanos, cuando la maldad era mucha y Dios trajo el diluvio. Podemos hablar, hermanos, que Dios rescató a esa familia, salen del arca y Dios le dice a Noé que se multiplique, y en el inicio de Génesis capítulo 11 dice la palabra de Dios que el pueblo que había sido rescatado, que se estaba fructificando, quisieron hacer la torre de Babel. Dice, vamos a buscarlo para que vaya conmigo, para que sepa de qué estoy hablando. Génesis capítulo 11, versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Estamos hablando de la historia de la torre de Babel, hermanos. Querían ellos ser reconocidos, querían tener una fortaleza, y dice ahí, hagámonos un nombre. Se olvidaron de Dios, empezaron a haber soberbia en el pueblo, y Dios confundió las lenguas para que no siguiera la construcción. El pueblo, o el hombre, el ser humano, una y otra vez se olvidaba de Jehová su Dios, de quien los había creado, y seguían por su propio camino. A través de la historia se ha visto muchos casos similares, y en la actualidad, hermanos, pasa exactamente lo mismo. Nos olvidamos de nuestro Dios, nos olvidamos de quien nos da las fuerzas para poder salir a trabajar, nos olvidamos, hermanos, de quien nos da la oportunidad de abrir los ojos, de levantarnos, ver un nuevo día, poder salir a trabajar, poder salir a la escuela, poder seguir adelante en nuestra vida. Nos olvidamos de nuestro Dios. Se le puede olvidar, hermanos, la cartera, no trae para el camión y se regresa. Se le puede olvidar el lonche, hermanos, y se regresa. Está haciendo mucho frío en la mañana y se le olvida la chaqueta y se regresa a su casa, hermano. No le hace que haya caminado 3-4 cuadras, se regresa. Pero cuando se nos olvida orar en la mañana, hermanos, hombre, así mero, al cabo, allá, a ver cómo le hago, a ver qué sucede, pero ahí sí no nos regresamos. Ahí sí, a como Dios diga, vamos a ver qué sucede.
no nos acordamos de nuestro Dios y una y otra vez, hermanos, el ser humano se olvida de su Dios. Dios una y otra vez, hermanos, daba libertad al pueblo que Él había escogido para que se acordaran de quién los había creado, para darle honra y gloria. ¿Y qué sucedía, hermanos? Todo lo contrario. Y le comentaba, hermanos, cuando escucho predicaciones y predicación del pastor, yo lo voy escuchando en los audífonos cuando estoy manejando la moto y me quedo pensando, hermanos, a mí me toca predicarle a los jóvenes y uno le pide a Dios por respuesta, para que haya respuesta de parte de su pueblo. Y estaba pensando, hermanos, estaba imaginando, a todos se nos ha quedado alguna vez tirado el carro, por gasolina, por lo que usted quiera, una camioneta, y de repente yo me imaginé así, hermanos, al pastor, con un chaleco, hermanos, y amarrado una soga, la camioneta y él puchándola, y volteando para atrás, y estaban los hermanos, estaba la gente que está en la banca, y el pastor con fuerza, y dice, pues nomás me está ayudando mi esposa que está puchando de allá de atrás, o nomás me está ayudando el hermano Julio Rodríguez que me ha tocado ver lo que está aquí al frente, pero los demás, y voltea al pastor y ve a la hermana que está sentada ahí en el asiento. ¿Qué pasó, hermana? Pues échale, véngase, ayúdenos, se ocupa ayuda, se ocupa manos a la obra. Voltea para atrás el pastor y de este lado se ve un hermano. Ánimo, hermano, véngase, ayúdenos. Entre más puchamos la camioneta, hermanos, menos va a ser la carga, va a ser mucho más fácil. Prepárese una clase, hermano, para el domingo en la mañana. No, pastor, yo no sé. No, es que a mí los niños me estresan, pastor. ¿Sabemos ganar almas? Lo está haciendo. ¿Sabe dar una clase? Lo está haciendo. ¿Sabe discipular? Lo está haciendo, hermanos. Hay mucha necesidad en la iglesia, obreros, ganadores de almas, quien dirige en la iglesia la música, quien esté en la cuna. Mi esposa está encargada de la cuna, hermanos, y le dice a una hermana hermana, a veces no va la hermana por no quedarse en la cuna. Entonces hay mucha necesidad en la iglesia de obreros, de que jalemos juntos, de que puchemos juntos. ¿Qué es lo que sucede? Que la mayoría de las personas piensan, no, pues es que él es el pastor, a él le toca, o la familia del pastor, su esposa, sus hijos, a ellos les toca puchar. Y no, hermanos, esto es que en general para todos, hermanos, debemos de puchar hacia el mismo lado, hacia adelante, hermanos. El pastor adelante, sí, con la soga, como le digo, pero todos los demás atrás. Y empezamos a ver que se nos unen 4, 5, 6, 10 hermanos, y ya es mucho más fácil, ya ni pesa la camioneta. Incluso hasta de subida, hermanos, podemos jalar la camioneta todos juntos. ¿Por qué? Así es la obra de Dios, porque estamos todos unidos, porque todos jalamos parejo, hermanos, porque estamos uniendo fuerzas por un mismo objetivo y propósito. Eso es lo que Dios quiere, y nos da el privilegio de que sirvamos en su obra, hermanos. Y como le digo, mi esposa también ha platicado conmigo y me dice, mis años más felices, ¿se acuerda de cuando era niña? Mis años más felices que yo recuerdo era cuando estábamos bien involucrados en la obra de Dios, bien metidos en las cosas de Dios. Estábamos muy contentos y Dios nos bendecía, Dios suplía nuestras necesidades. No sabíamos nosotros de problemas, de dificultades. ¿Por qué? Porque estábamos en la obra de Dios, estábamos metidos y no teníamos, como los caballitos, hermanos, no teníamos para dónde mirar, solamente para enfrente. ¿Y qué sucede, hermanos? Que a veces también, a lo mejor lo podemos tomar a la contra. ¿Qué sucede? Que a lo mejor muchas de las veces tenemos ese freno que solamente queremos ver hacia nosotros. ¿Qué tengo yo? ¿Qué necesito yo? ¿Qué me hace falta? Pero no vemos las necesidades de los demás. Necesitamos levantar el rostro, hermanos, y voltear a ver la necesidad de los demás. Cuando nosotros apoyamos y animamos, hermanos, a los demás, sucede, hermanos, una cosa maravillosa, la verdad, que Dios trabaja en nuestra vida, que Dios suple nuestras necesidades cuando vemos a las demás personas
cuando vemos que le hace falta, cuando vemos que necesita el niño, la hermana, ¿qué le hace falta, hermana? Dios obra en nuestras vidas, obra en nuestro corazón y no nos hace falta nada. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de nosotros. Dios se encarga de las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, te estuve hablando, hermanos, de la gente que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, de la gente que se ha desanimado, de la gente de que ha dejado los caminos de Dios. Y la verdad, hermanos, es de que es mucha la gente que lo ha hecho. Yo le exhorto a que no seamos del montón, que no seamos de ese número. Y hay mucha gente desanimada, hermanos, no seamos uno más. Y hay mucha gente que, por más que se le predica, por más de que se le dice, por más de que se le anima, se le gana, hermano. Y no, pastor, es que pues ahorita el trabajo, o las deudas, o mi esposa, mi familia, no lo sé, mis hijos. Hay excusas, hay muchas, hermanos, pero la realidad es de que Dios quiere hacer algo con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno. Si usted no sabe hablarle de Cristo a alguna persona, acérquese con alguien que sí sabe, hermanos, y le puede enseñar. Si usted se siente con nervios para dar una clase, Dios le capacita. Dios hace la obra, hermanos. Cuando usted menos se imagina, usted ya está dando la clase y los niños le empiezan a agarrar cariño. Y usted se siente gozoso, se siente contento porque estamos sirviendo a Dios. Somos útiles para nuestro Dios. Dios se merece lo mejor. Dios es digno de lo mejor, hermanos. Entonces, cada uno de nosotros deberíamos de proponernos a hacer lo mejor para Dios. La hermana sabe mucho, el hermano está estudiado, pero yo lo hago con la mejor disposición. Y yo le aseguro, hermanos, de que las cosas le van a salir bien porque lo hacemos para nuestro Dios. Porque lo hacemos con el corazón, lo hacemos de una manera sincera. ¿De qué sirve mucho conocimiento si no quiere servir? ¿De qué sirve que sea el mejor orador, el mejor predicador, el mejor ganador de almas? Predicaba, cuando él ganaba almas, a la gente hasta lloraba y se le salían las lágrimas. Pues sí, pero hace cuántos años. Ahorita ya no está sirviendo. Entonces, ¿de qué sirve, hermanos? Si no lo estamos utilizando para la obra de nuestro Dios. Entonces el pueblo de Israel, hermanos, vio la mano poderosa de Dios con las plagas, con el mar rojo, con la columna, hermanos. En el mensaje que les prediqué en febrero, les platiqué un poquito acerca de todo esto, de la obra de Dios que hizo con el pueblo de Israel en el desierto, desde que lo sacó del pueblo de Egipto. Pero una de las cosas que me gustaría platicarles, hermanos, y decirles es acerca de las plagas. Imagínense usted, voy a mencionar solamente algunas. Imagínense usted, hermanos, que el pueblo de Israel, como quiera, seguía trabajando, levantando tabiques, subiendo con la carga, subiendo la pirámide tal vez, haciendo trabajos forzosos, cansados, hermanos, a lo mejor sin comer, maltratados, sin poder descansar un momento, hermanos. Pero imagínense, hermanos, que estaban cargando los tabiques y de repente la plaga de piojos, el capataz que les estaba ahí chicoteando, estaba rascando ahí la cabeza porque los piojos, hermanos, y las plagas le daba al pueblo de Egipto, y el pueblo de Israel no era tocado. Cuando vino el granizo, pasó lo mismo. Ellos podían ver de lejos, hermanos, el estruendo, los rayos, hermanos, los truenos, y ellos no eran afectados, el pueblo de Israel, solamente el pueblo de Egipto. Entonces, cuando pasó la muerte de los primogénitos, ellos hicieron caso a la voz de Dios y pintaron los dinteles de color rojo. El ángel de Jehová pasó por ese lugar y no murió ningún primogénito del pueblo de Israel. Y de repente se levantaban en la mañana y escuchaban el lamento, escuchaban el llanto de las personas que estaban en el pueblo de Egipto, y se daban cuenta de que había habido una matanza, hermanos, en el pueblo de Egipto. Entonces, de los primogénitos, las ranas, hermanos, ellos escuchaban a lo lejos. O cuando fue las tinieblas pasó lo mismo. A lo mejor ellos tenían allí en la ventanita, se podía ver, los egipcios veían a lo lejos algunas lámparas con aceite, podían ver que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, sí tenía luz y ellos estaban en tinieblas.
Entonces era el poder de Dios obrando, protegiendo a su pueblo y trayendo las plagas al pueblo de Egipto. Podemos ver el poder, podemos ver la mano de Dios de muchas maneras, hermanos. Cuando Dios hablaba con Moisés, se veía truenos y relámpagos en el monte y la gente le decía, no, mejor tú habla con él. Ellos veían a lo lejos. Cuando la nube, hermanos, se paraba, hermanos, ellos sabían y entendían que debían de establecerse en ese lugar. De repente estaba la nube, ellos ponían el tabernáculo y habían pasado días, hermanos, y de repente la nube se empezaba a levantar. ¿Qué pasaba? ¿Qué significaba? ¿No lo escuchó? ¿No lo escuchó? Tenían que avanzar, así es. Entonces, ellos podían ver el poder de Dios, podían ver cómo Dios se manifestaba. Aún así, hermanos, desobedecieron a Dios de muchas maneras. Le puedo platicar la historia de la serpiente, le puedo platicar la historia del maná, le puedo platicar la historia de las aves que aún estaba en su boca, se les salían por la nariz, dice de la palabra de Dios, y hubo muerte en el pueblo de Israel. Ahora, siguieron a Jehová, vamos a seguir adelante, siguieron a Jehová solamente hasta la muerte de Josué. Y si usted ha leído el libro de los jueces, en ese libro muchas de las veces dice, y en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Se habían olvidado de su Dios, empezaban a tener ídolos. Y cuando venía juicio de Dios y hablaba a través de los profetas con el pueblo de Israel, que se regresaran y que volvieran a su Dios, ellos clamaban, hermanos, y Dios se acordaba de su pueblo. Cuando ellos eran derrotados por el ejército enemigo, Dios veía la aflicción por la que ellos pasaban, clamaban a Jehová y el pueblo, Dios los rescataba una vez más. Por un tiempo estaban agradecidos con Dios, incluso dejaban de adorar otros ídolos, pero después volvían a hacer otra vez lo mismo, hermanos, lo malo ante los ojos de Dios. Se olvidaban de Dios y empezaban a adorar en los lugares altos a otros ídolos abominables a nuestro Dios. Y así podemos hablar, hermanos, a través del tiempo hasta Malaquías. Se menciona que son 400 años de silencio. Y después sucede, hermanos, la obra de amor más hermosa que Dios ha mostrado a la humanidad. Dice la Biblia que Dios fue manifestado en carne. Dios mandó a su Hijo, el Señor Jesucristo, para nacer de una virgen. Y Él, dice la palabra de Dios que Él ya sabía cuál era el propósito, hermanos. Cuando Él estaba orando en el Getsemaní, Él decía, y no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, el Señor Jesús, hermanos, tenía que tomar nuestro lugar para dar su vida, hermanos, para que nosotros podamos ser redimidos por su sangre. Dice un canto, hueste sin fin de ángeles santos pudo bien llamar en su favor, mas fue a la cruz solo y triunfante para redimirnos con amor. El amor de Dios, hermanos, mostrado una vez más a la humanidad. Y, hermanos, aún así mucha gente despreció al Señor Jesucristo. No aceptaron, hermanos, y yo creo que les han enseñado, yo lo he escuchado. Ellos esperaban a un libertador, a alguien que viniera a derrotar el yugo, hermanos. Y Dios, el Señor Jesucristo, les hablaba de amor. Cuando te pidan que lleves una milla la carga, llévala dos. Si te dan en la mejilla o en la otra. El pueblo de Israel rechazó a su Mesías y aún así el Señor Jesucristo siguió con el propósito, hermanos, de entregar su vida, de tomar nuestro lugar.
para poder redimirnos, le decía. Ahora, hay gente que hizo lo malo, sí, pero también hay gente que hizo lo bueno, hermanos. Hay gente que, siervos que estuvieron dispuestos a amar y a servir a Dios con temor y reverencia. Podemos hablar de Abraham, podemos hablar de Moisés, de Josué, de Elías, de Eliseo, de algunos reyes, de los profetas, hermanos, siervos de Dios que estuvieron dispuestos incluso a dar su vida porque conocían quién era su Dios. Porque sabían que Dios era digno de lo mejor y que su esperanza estaba segura, que Dios es fiel con su pueblo y con el pacto que había tenido con ellos. En las dificultades, hermanos, en las pruebas que nosotros tengamos, Dios está siempre con nosotros. Está esperando, hermanos, con los brazos abiertos a que usted se regrese, se dé la vuelta, se arrodille delante de su Dios y le busque, hermanos, busque su rostro. Y Él está esperando, hermanos, a que usted venga. Y muchas de las veces nuestro mismo pensamiento nos juega en contra y creemos que como hemos hecho lo malo delante de Dios, nos hemos alejado, Dios ya no nos va a escuchar. Pero todo lo contrario, hermanos, Dios está esperando a que usted regrese. Que usted vuelva otra vez a los caminos, al sendero, hermanos. Si ya nos desviamos, regrese otra vez al camino para estar sirviendo a nuestro Dios. En lo que podamos, hermanos, podemos empezar. Ahorita la obra de Dios o el cristiano no tiene que dar su vida. Yo muchas de las veces he aconsejado que consigan o buscan el libro de El Mártir de las Catacumbas. De hecho, en la portada dice un cristiano, y luego dice ahí que cuando en aquellos tiempos era necesario dar la vida por la fe en el Señor Jesucristo. Cuando ser cristiano costaba la vida, dice ahí la portada del libro. Yo puedo pensar y recordar, hermanos, cuando leía ese libro, cómo era sorprendente y la gente no podía entender. Era difícil, hermanos, para el espectador en el Coliseo, cuando la gente estaba alrededor de algunas varas, hermanos, de ramas de árboles, les echaban algún aceite, hermanos, algún solvente. Y estaban allí ya con el fuego, hermanos, preparados, y ellos no podían entender, el espectador, cómo era posible de que todavía a un minuto, hermanos, de morir, las personas estaban con una alabanza a su Dios, alabando a Dios, cantándole a su Dios, hermanos, y estar dispuestos a dar la vida por la fe en el Señor Jesucristo. Porque sabían en quién habían creído, sí iban a sufrir por un momento, hermanos, pero sabían que lo que les esperaba en la eternidad, hermanos. Entonces, y yo creo que esa gente se quedaba a lo mejor en la noche, no podía dormir, hermanos, el sueño se les iba, porque no entendían cómo era posible que esa persona, con una sonrisa en su rostro, cantándole a su Dios, antes de morir, se preparaban, hermanos, contentos y gozosos de haber sido tomados por dignos de dar su vida por una causa justa, hermanos, por la verdad. Entonces necesitamos, hermanos, tomarnos en serio el camino de Dios, la obra de Dios. Como dijo el pastor, yo no le puedo hablar de Cristo a algún familiar o un vecino conocido suyo, pero usted sí, hermanos, usted puede hacer algo. Se necesita mucho trabajo en la obra de Dios aquí en la iglesia, maestros, quien enseña a los niños. En las iglesias muchas de las veces optan por juntar los primarios con los parvulitos. ¿Por qué? Porque no hay maestros. Amén. En algunas iglesias que se queden los niños con sus papás porque no hay quienes enseñen. Entonces hace falta, hermanos, que cada uno de nosotros podamos llevarnos a nuestra casa ese pensamiento que hay necesidad, hermanos. Y Dios lo quiere usar a usted, hermano. Usted dice a mí, pero es que yo no sé. A usted Dios le quiere usar. Aunque usted piense que no, hermanos, Dios le quiere usar a usted. Puede pedir consejo, puede pedir ayuda, puede ver algunos tutoriales, hermano. Prepárese para hacer la obra de Dios. Amén. Dios quiere usarle, de verdad que Dios quiere usar a cada uno de nosotros. No le pida a Dios, hermano. Había un testimonio de una hermana que decía, le estaba orando a Dios a ver si Dios quería que regresara a dar clases. No le pida a Dios, hermano, no pierda su tiempo pidiéndole a Dios si es su voluntad o no, porque es la voluntad de Dios que cada uno le sirvamos. Dios nos da el privilegio, hermanos, de participar en su obra. Salmo 50, del 7 al 11. Ya voy a terminar, hermanos.
Salmo 50 del 7 al 11. Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo, no te reprenderé por tus sacrificios. No es pregunta, hermanos, es afirmación. Ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. ¿Qué dice ahí, hermanos? Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos, ¿qué, hermanos? Me pertenece. Y tan pequeño que es el hombre, en el versículo 12, lo podemos ver, hermanos, tan pequeño es el hombre a comparación de nuestro Dios, y aún así Dios nos ha tomado en cuenta para servirle. Versículo 12 dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. A Dios le pertenecen todas las cosas. Entonces, Dios nos da el privilegio de servirle, hermanos, sea parte de su obra. Dios está buscando hombres y mujeres decididos a pararse firme en la obra de Dios. Yo no sé qué va a decir la hermana, yo no sé qué va a decir el hermano, no sé qué decisión vaya a tomar, pero yo quiero agradar a Dios con mi vida y yo quiero ser digno de Él. Yo quiero hacer su obra, quiero permanecer, hermanos, en la obra de Dios. Para cuando Dios diga, demande los talentos que nos ha dado a cada uno de nosotros, pueda decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es una parábola de los 10 talentos, hermanos. Pero es una ilustración para que los talentos que nos ha dado Dios a cada uno, yo sé hablar, yo sé explicar bien, yo sé dar una clase, yo puedo enseñar, yo puedo compartir el evangelio, yo puedo hacer esto o aquello. Hágalo, hermanos. Que los talentos que Dios le ha dado, cuando Dios se los demande, usted puede escuchar estas palabras. No sabemos el peso, ahorita no nos damos cuenta del peso de lo que son estas palabras, pero cuando las escuchemos de parte de nuestro Dios: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Termino con esta historia, hermanos. Había 42 soldados que habían sido sentenciados a muerte en la hoguera por su fe en el Señor Jesucristo. Se les había dado la oportunidad de negar públicamente su fe, pero ellos permanecían firmes hasta el fin. Un día antes de morir, hermanos, son llevados a la celda, son custodiados por un hombre, por un guardia, hermanos, son custodiados. Y este guardia los encierra, hermanos, cierra la puerta, cierra la celosía, la ventanita, pone candado y se sienta allá afuera y empieza a escuchar a estos 42 hombres que dicen: 42 soldados para Jesucristo, dispuestos para la gloria de su nombre. Y una vez más, 42 soldados para Jesucristo, dispuestos para la gloria de su nombre. Sabían que iban a morir, aún así cantaban, hermanos, y alababan a Dios. 42 soldados para Jesucristo, dispuestos para la gloria de su nombre. Y de repente, hermanos, uno deserta, hermanos, y pide que le abran la puerta. Va a negar públicamente que él no estaba seguro en lo que estaba haciendo, renuncia, hermanos, y sale. Vuelven a cerrar otra vez la puerta y ellos cantaban toda la noche, hermanos: 42 soldados para Jesucristo, dispuestos para la gloria de su nombre. Y una vez más, 42 soldados para Jesucristo, dispuestos para la gloria de su nombre. Y este hombre, hermanos, que estaba ahí en el guardia que estaba custodiando, y él no podía entender, también se preguntaba quién era este Jesús, que estaban dispuestos esos hombres a dar su vida, hermanos, por la fe en Jesús. Él preguntaba y decía: ¿quién es ese Jesús? ¿Quién es Él? Y, hermanos, se levanta y abre la ventanita, hermanos, y le habla a uno de ellos y le dice: bueno, pero explícame quién es ese Jesús por el que ustedes están dispuestos a dar su vida. Después de 5 minutos, hermanos,
Una vez más se vuelve a escuchar 42 soldados para Jesucristo dispuestos para la gloria de su nombre. Había escuchado el testimonio del Señor Jesucristo y había aceptado el regalo que Dios le había dado de la salvación. Y se fue uno, hermanos, pero el guardia se convirtió y creyó, hermanos, en el Señor Jesucristo como su Salvador. Estaban dispuestos a dar su vida. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dar, hermanos? ¿No es necesario dar la vida? No es necesario que dé su vida. No tiene que morir por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué podemos hacer? Servirle, hermanos. Le comenté de la historia: si Jehová es Dios, síguele. Debemos de servir a nuestro Dios, hermanos, con temor, con reverencia. Cada uno de nosotros podemos hacer algo, hermanos. Podemos poner un granito de arena, podemos poner nuestra parte para que la obra de Dios, hermanos, pueda la obra de Dios sigue adelante. La obra de Dios es con nosotros, y sin nosotros Dios hace su obra. Amén. Pero Dios quiere usarle. Amén. Dios quiere usar a cada uno de nosotros, que sea un privilegio para nosotros ser parte de su obra. Le pido que se ponga de pie, hermanos, para hacer una oración. Todos con ojos cerrados, con rostro inclinado. Bendito Padre Celestial, quiero agradecerte, Señor, por tu palabra. Quiero rogarte, Señor, que caiga en buena tierra, bendito Dios, que puedas despertar